Muy buenas tardes, pueblo ecuatoriano, señor presidente, asambleístas, todos. Sí, los discursos de derechos humanos siempre son bonitos, pero es mejor cuando los plasmamos en parte técnica y constitucional. Yo aplaudo, felicito la iniciativa de los legisladores que han presentado esta ley, pero aunque es positivo, es un poco triste. Tenemos que hacer la ley de la ley para el seguimiento de lo que tienen que hacer los funcionarios públicos. Eso es lo único que habría que mencionar. La Corte Constitucional, en una sentencia, en cuanto a una opinión consultiva, determinó que todas las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son parte obligatorio del bloque de constitucionalidad del Ecuador. Eso está claro. Tienen la misma jerarquía de normativa constitucional y son de directa e inmediata aplicación. Pero para ello, no voy a pedir que lean el artículo 52 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, ya lo leyeron al inicio de esta discusión, pero yo quiero hacer varias observaciones. Tengo cuatro propuestas y espero que sean acogidas. Las voy a hacer llegar, por supuesto, a la comisión. El proyecto de ley tiene como objeto establecer un sistema institucional de seguimiento, lo que yo les decía, ¿no? Imagínense, los funcionarios les pagan para que cumplan las sentencias, hay que hacer una ley para decirles que tienen que cumplirla, aunque ya constan en la ley que mencioné. La primera propuesta es importante que como país debemos cumplir siempre con estas obligaciones internacionales. Así incluso lo afirma el artículo 1. Sin embargo, yo les decía que suena muy bonito el tema de los derechos humanos, pero no todos los instrumentos internacionales contienen obligaciones claras o que son expresas o exigibles para el Estado parte, o en este caso para el Ecuador. Porque algunos son instrumentos, por ejemplo, declarativos o que son de consulta, por ejemplo. Ahora, realmente lo que tenemos que diferenciar es en materia de derecho internacional lo que se conoce como el soft law o el hard law. ¿Por qué lo menciono? Dentro del procedimiento del hard law formarían parte todos los instrumentos que sí nos obligan, sean estos, por ejemplo, los tratados, los pactos, las convenciones, entre otros, cuyo reconocimiento nos lleva como Estado, por supuesto, a una obligación de observancia e incumplimiento. Sin embargo, dentro de esta propuesta, de lo que yo quiero mencionar en la comisión, la tipología que se hace dentro del soft law son textos más o menos que no nos vinculan, que no nos obligan, y son recogidos en formas de declaraciones o en recomendaciones. La segunda propuesta, que es muy importante, es establecer un mecanismo para que se puedan cumplir con estas obligaciones internacionales dentro del seguimiento del cumplimiento de sentencias, por ejemplo. Pero aquí viene el debate académico. Hablemos de esta famosa teoría del derecho constitucional. Si me permite, señor presidente, si puede dar lectura a la señora secretaria, y usted autoriza, al artículo 426 de la Constitución. Proceda, señorita secretaria. Con su venia, señor presidente. Artículo 426. Todas las personas, autoridades e instituciones están sujetas a la Constitución. Las juezas y jueces, autoridades administrativas, servidoras, servidores públicos aplicarán directamente las normas constitucionales y las previstas en los instrumentos internacionales de derechos humanos, siempre que sean más favorables a las establecidas en la Constitución, aunque las partes no las invoquen expresamente. Los derechos consagrados en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de inmediato cumplimiento y aplicación. No podrá alegarse falta de ley o desconocimiento de las normas para justificar la vulneración de los derechos y garantías establecidos en la Constitución, para desempeñar la acción interpuesta en su defensa, ni para negar el reconocimiento de tales derechos. Hasta ahí la lectura, señor presidente. Muchas gracias, señorita secretaria. Este artículo ha sido de gran discusión en el debate académico e incluso por la propia Corte Constitucional. ¿Por qué? Porque hasta la presente fecha se discute esa famosa aplicación directa e inmediata de la Constitución. Ahora, también entran, por supuesto, por el tema de jerarquía, los tratados internacionales de derechos humanos. Ahora, a nivel jurisdiccional, también por parte de los servidores públicos, los funcionarios públicos, la pregunta que nace de aquí, que es muy importante hacernos a propósito de este debate, es: ¿un juez
puede aplicar directamente, por ejemplo, la Constitución o un tratado, obviamente, en materia de derechos humanos, un tratado internacional de derechos humanos, inobservando, por ejemplo, el ordenamiento infraconstitucional. Otra pregunta podría ser, ¿estaría por encima del principio de legalidad? ¿Primaría esta importancia? Eso es lo que tenemos que ponerlo como discusión en la Comisión de Justicia. Otra propuesta importante es, no está mal que vamos a querer mejorar el ordenamiento jurídico, pero hay que ponerle las cosas claras a las reformas que quieren presentar, y eso es lo que yo sugiero. Se le otorga un montón de cosas y de competencias a la Defensoría del Pueblo, pero hay una en específico que es la del numeral 1, en el artículo 9, referente a la coordinación y articulación de la supervisión del cumplimiento de las obligaciones internacionales, entre otros temas. Pero la comisión, señores, debe revisar puntualmente para que no exista un choque entre lo que ya reza en el decreto ejecutivo 216 del 1 de octubre de 2021, en el que se establecía a qué ministerio, en este caso al Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, que algunitos y algunitas dicen que no sirve para nada, pero que sin embargo han asesinado a 322 mujeres en el Ecuador en el 2022, y algunos dicen que tiene que desaparecer este ministerio. No, señores, hay que optimizarlo, sí, hay que tener, que no hayan pipones, que no hayan funcionarios que cuando van una mujer violada le digan, pero usted qué hizo, pues, porque eso pasa, eso es lo que hay que arreglar. Pero el ministerio cumple funciones correctas, específicas para proteger estos derechos, y también el rol del seguimiento y cumplimiento de las sentencias en temas internacionales. Ahora, mi cuarta y última propuesta es un tema más que de forma, la quiero mencionar, es un tema de fondo, porque por técnica legislativa es importante que consideremos lo que menciona esta ley. Del artículo 9 al artículo 20 hace varias menciones a las competencias de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General del Estado, Ministerio de Relaciones Exteriores. Menciona el texto, ente encargado de la coordinación de la ejecución de sus sentencias. Pero ¿quién mismo va a ser? Pues definimos al Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, que es el Ejecutivo, o la Defensoría. ¿Por qué recomiendo, y lo hago con base constitucional, que siga siendo el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos? Porque es el Ejecutivo el primero que debe poner el ejemplo y el orden para el cumplimiento de estas sentencias o de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. No estoy quitándole ningún crédito ni ningún mérito a la Defensoría del Pueblo, pero al César lo que es del César. Hay un Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos que puede cumplir ese rol y que debe cumplir ese rol. Por lo tanto, tantas especificaciones que se hacen en estos artículos, yo lo que les sugiero o les aconsejo es que técnicamente sería mejor plantear reformas a cada cuerpo legal de cada institución, en este caso, por ejemplo, la Ley de Defensoría del Pueblo, la Ley de la Procuraduría o la Ley de la Contraloría General del Estado. Pero un consejo, estimados legisladores, ustedes saben que yo siempre llamo a la unidad más que al odio y la revancha política. No porque vamos a crear más leyes o porque nos ponemos en la ventanilla a poner más reformas, somos los mejores asambleístas, sino porque realmente con nuestros equipos asesores y la capacidad de cada uno de nosotros podemos crear mejor ordenamiento jurídico sin necesidad de crear 100 leyes por día. Por eso esta asamblea está obligada a no crear más normas dispersas. La finalidad es obviamente garantizar la seguridad jurídica, y ese es mi consejo hoy a este pleno, porque también le debemos algo al pueblo ecuatoriano y a la propia Asamblea Nacional, esa codificación que lleva retraso. Muchas gracias, señor presidente.